La función de una placa no depende de su diseño, sino del modo de colocación. Tenemos placas de neutralización, que es una manera de utilizar las placas que permite apoyar y neutralizar las fuerzas que actúan sobre los tornillos de compresión. Esas son las que protegen al tornillo de las fuerzas de cizalla y doblamiento, mientras que el tornillo ejerce las funciones de compresión. La placa de compresión ejerce una compresión interfragmentaria que se traduce en disminución de la separación entre los fragmentos. Esta compresión puede ser estática o dinámica. La compresión estática es una compresión interfragmentaria que se genera en el momento de la cirugía y permanece relativamente constante y solo disminuye con la cicatrización y remodelamiento normal del hueso. Si el implante falla, tal como ocurre con la pérdida de un tornillo, por ejemplo, la compresión se pierde inmediatamente. Por eso la compresión interfragmentaria no resulta en una curación más rápida o mejor o más resistente. Se utiliza para producir un aumento en la fricción de los fragmentos, con lo cual aumenta la estabilidad del implante y el hueso. La compresión dinámica, por el contrario, se genera y se produce cuando la placa es colocada en el lado de tensión del hueso. La compresión dinámica se produce toda vez que el paciente apoya su peso en el miembro fracturado. La placa de sostén es una forma de colocar la placa que implica que es ella y no el hueso quien soporta las cargas axiales. La manera de colocar la placa, por ejemplo, en fracturas de diáfisis es similar a la manera de placa puente. Sin embargo, la resistencia que debe tener la placa debe ser tal que asegure el soporte de las cargas todo el tiempo que tarde la cicatrización ósea. La placa puente se utiliza para saltar o pasar por alto los fragmentos de una fractura multifragmentaria de un hueso largo. Esta placa se atornilla en el fragmento proximal y en el fragmento distal, dejando libre y sin tocar el segmento dañado del hueso. De esta manera se protege la biología de la fractura. La estabilidad que produce es relativa, ya que permite algún grado de movimiento en la zona de fractura, pero favorece la cicatrización indirecta, permitiendo el crecimiento de callo y favorece la colocación de injerto óseo en el lugar de la fractura. La banda de tensión convierte las fuerzas tensiles en fuerzas de compresión. Para que una placa actúe como banda de tensión, debe cumplir con los siguientes criterios. El hueso fracturado debe cargarse excéntricamente. El ejemplo clásico es el fémur. La placa debe ubicarse del lado de la tensión, es decir, del lado convexo del hueso. La placa tiene que ser capaz de resistir las fuerzas de distracción y debe existir un soporte óseo opuesto a la placa para evitar su deformación y la cortical opuesta precisa tener contacto. Las placas están indicadas en los siguientes casos: compresión interfragmentaria en fracturas diafisarias simples, fracturas articulares en las que el principal objetivo es realizar una reducción anatómica lo más precisa posible, fracturas metafisarias y epifisarias como placa de sostén y las conminutas como placas puente, fracturas diafisarias o metafisarias conminutas como placa puente y fracturas del antebrazo, ya que se consideran fracturas articulares debido a que la interrelación entre el cúbito y el radio debe ser perfecta para permitir la pronosupinación. La compresión que provocan las placas permite reducir de forma completa la fractura y da la estabilidad necesaria para la consolidación. Sin embargo, primero hay que hacer una reducción anatómica para evitar que aparezca una pseudoartrosis posterior. Las placas también presentan complicaciones. Por un lado, son un método de fijación interna rígida de las fracturas. Se ponen en contacto directo con el hueso sin espacios interfragmentarios, lo que a veces dificulta la consolidación. La desperiostización bajo la placa puede hacer retrasar y disminuir la formación de callo, originando porosidad en la cortical que se encuentra directamente debajo de la placa. Además, el contacto hueso-placa produce daño en los vasos periósticos. Por otro lado, la perforación necesaria para colocar los tornillos lesiona el endostio y la cavidad intramedular. Esto puede producir una necrosis ósea local que a su vez puede retrasar la consolidación de la fractura.
Debido a todo esto, los nuevos diseños de placa intentan disminuir la superficie de contacto con el hueso y, en consecuencia, el daño a la circulación perióstica. Las placas de compresión dinámica, o DCP, tienen orificios ovales con una superficie inclinada para que el tornillo pueda deslizarse sobre la placa, de manera que, si se coloca el tornillo excéntricamente a la fractura, se desplaza la placa sobre el hueso mientras la cabeza del tornillo baja por esa pendiente, produciéndose así la compresión del foco de fractura. La forma ovalada de los orificios permite angular los tornillos al colocarlos. La placa DCP puede ser ancha o angosta para distintos diámetros de tornillos. Las más comunes son de 3,5 milímetros, que son estrechas y se pueden usar para el antebrazo, la pelvis, el peroné o la clavícula. Y los de 4,5 que son más anchas y que se pueden usar para fémur, o las angostas para tibia y húmero. Las placas de bajo contacto, o LCP, se diseñaron para disminuir la superficie de contacto placa-hueso con el objetivo de reducir el daño a la circulación perióstica. Las placas convencionales tienen casi un 100% de contacto con el hueso bajo la placa, mientras que las de bajo contacto solo un 50%, lo que reduce la aparición de osteoporosis cortical bajo la placa. Además, la superficie inferior de los orificios está recortada, con lo que se permite una mayor libertad en la angulación de los tornillos. Las placas bloqueadas modificaron el concepto de osteosíntesis interna, ya que permiten la fijación del tornillo a la placa en un ángulo fijo, mediante una rosca en la cabeza del tornillo. Esto permite darle mayor rigidez al sistema, disminuye las posibilidades de desmontaje de la osteosíntesis o pérdida de la reducción y aumenta la resistencia a las cargas, con lo que se consigue una mejor fijación en huesos osteoporóticos o patológicos y en fracturas conminutas sin contacto entre los fragmentos principales. Sin embargo, los tornillos de cabeza bloqueada no permiten dar compresión al foco de la fractura y solo pueden colocarse en la dirección determinada por la rosca de la placa. Por ello, se diseñaron placas que combinan la compresión dinámica con el bloqueo y que poseen orificios que permiten la compresión o el bloqueo según se requiera. Manteniendo el concepto de las anteriores, estas placas bloqueadas poliaxiales ofrecen una mayor versatilidad en la fijación al variar los ángulos de colocación de los tornillos. Las placas de reconstrucción presentan una hendidura a ambos lados entre los orificios, lo que permite moldearlas en los 3 planos espaciales y así adaptarlas a superficies complejas como por ejemplo la pelvis, el húmero distal o el calcáneo. Los orificios también tienen una forma oval para facilitar la compresión y también vienen bloqueadas para mejorar la fijación. Las placas curvadas o de tercio de tubo son placas de solo 1 milímetro de grosor, por lo que son muy delicadas, se deforman con facilidad y ofrecen una estabilidad limitada. Son útiles en áreas con poca cobertura de partes blandas, como por ejemplo el malleolo externo del tobillo o el olecranon, o la parte distal del cúbito. Los orificios también son ovales para favorecer la compresión. También hay placas con diversas formas que se adaptan a las distintas fracturas y cumplen con la premisa las mismas premisas que las placas anteriores. Estas pueden ser placas en L, derechas o izquierdas, placas en T, trebolares y en T oblicuas, derechas e izquierdas, en forma de palo de hockey o tipo cobra. Además, tenemos placas para áreas específicas como supracondilias de fémur, para platillos tibiales o para radio distal. Algunas de estas combinan dentro de sus orificios distintas medidas de tornillos que se adaptan a la zona a fijar. También hay placas especiales para fracturas periprotésicas que tienen orificios divergentes para que los tornillos puedan acoplarse al hueso, ya que tiene una prótesis en su interior, o en su defecto se usan con un cable de acero
que se colocan como si fueran sunchos.